Arrancamos este análisis a fondo con una cita que sinceramente es como un jarro de agua fría. Un jarro de agua fría de los que despiertan de golpe a cualquiera, desde luego. Totalmente. Fíjate en esto, ¿eh? En el año 1993, el economista Lester Turrow lanzó una advertencia muy provocadora. La famosa cita sobre la competitividad. Esa misma. Dijo que de cara al siglo XXI faltaban empresas españolas que fueran globalmente competitivas. Y su argumento era que la principal fuente de ventaja en el futuro iba a ser lo que él llamaba el poder del cerebro. Claro, el capital humano y la innovación por encima de la pura manufactura. Y la gran pregunta que Turrow dejaba flotando en el aire era bastante evidente. O sea, ¿cuál iba a ser la estrategia industrial de España para jugar en esa primera división mundial? Exacto. Y creo que es un punto de partida absolutamente perfecto para nuestra exploración de hoy, porque nuestro objetivo es desgranar a fondo el enigma de ese factor empresarial en la España contemporánea, centrándonos sobre todo en los siglos XIX y XX. Un periodo crítico, sin duda. Tenemos sobre la mesa un documento exhaustivo de historia económica que nos va a servir de brújula. Vamos a ver cómo la historia, la cultura y las decisiones del Estado terminaron forjando una mentalidad corporativa muy particular. Además, hay que decir que este análisis es el broche de oro para tener la foto completa de la economía histórica. Quienes siguen de cerca la macroeconomía saben que no se puede entender el tejido empresarial sin mirar a las finanzas públicas. Totalmente, van de la mano. Así es. Hemos visto en análisis anteriores cómo el Estado arrastraba una deuda crónica impresionante durante el siglo XIX, y ese déficit, sumado a unas políticas arancelarias muy proteccionistas, pues no era un simple desajuste contable en los ministerios de Madrid. Era una losa tremenda, ¿verdad? Una losa que condicionaba todas las reglas del juego para cualquiera que quisiera montar un negocio. La política fiscal dictaba literalmente lo que se podía y no se podía hacer en el sector privado. Y esto nos lleva a una paradoja fascinante. De hecho, creo que es el gran misterio que vamos a intentar resolver hoy en esta charla. Hablamos de un país con unos recursos naturales brutales, con minas riquísimas, con un enorme potencial humano. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué una gran parte del desarrollo industrial y financiero inicial tuvo que ser liderado por extranjeros? Esa es la clave de todo el asunto. La dependencia exterior no fue una casualidad, ni mucho menos. Fue el síntoma de algo muchísimo más profundo, una debilidad estructural en el empresariado local. Y para entenderlo, el documento nos propone viajar un poco hacia atrás, mirar las raíces de esta mentalidad. Recogen una observación del año 1906, hecha por un agregado comercial británico llamado S.P. Cockerell. Una observación muy aguda, por cierto. Sí, el hombre afirmaba que, a nivel local, rara vez se iniciaba una nueva industria. Pero ojo a esto, en cuanto alguien lo hacía y tenía éxito comercial... Le copiaban de inmediato, claro. Exacto. Su ejemplo era imitado masivamente por otros, hasta saturar el mercado por completo. Mucha imitación y muy poca innovación inicial. Lo interesante de esa cita de Cockerell no es solo la anécdota en sí, sino el porqué histórico que hay detrás. Porque esa actitud conservadora, esa aversión al riesgo, no surge por generación espontánea en el siglo XX. Claro, no sale de la nada. Las fuentes nos obligan a mirar bastante más atrás, a los siglos XVI, XVII y XVIII. En esa época se produjeron fenómenos sociales y políticos que literalmente extirparon de raíz a los grupos sociales que tradicionalmente generan talento comercial y financiero en un país. A ver, un momento. Estamos hablando de decisiones políticas de hace varios siglos afectando a la cultura empresarial moderna. Totalmente. Las instituciones tienen una inercia larguísima. Hay dos hitos históricos cruciales que destaca el texto. El primero, la expulsión de los judíos en 1492. Independientemente de las motivaciones religiosas o políticas de la época, desde un punto de vista puramente económico, esa decisión fue devastadora. ¿Vació el país de cierto tipo de talento? Privó al país de un contingente vital de financieros, banqueros y comerciantes, y además, justo en las vísperas de la gran expansión comercial hacia América. Se perdió un capital humano muy especializado. Un talento que, habría venido fenomenal para gestionar la inmensa riqueza que iba a llegar de las colonias. Así es. Y el segundo hito ocurre poco después, a principios del siglo XVI, con la derrota de los comuneros en Castilla y de las germanías en Valencia. Que eran como movimientos de las clases urbanas, ¿no? Exactamente.
Representaban a grandes rasgos a las clases medias urbanas, a los artesanos, a los primeros empresarios agrícolas. Al ser reprimidos por la monarquía para consolidar el poder central, se truncó el desarrollo de una burguesía comercial fuerte. Y hay que recordar que esa es exactamente la clase social que luego lideró la revolución industrial en lugares como Inglaterra o los Países Bajos. Claro, al eliminar a esa incipiente clase media, el vacío de poder y de prestigio lo tuvieron que ocupar otros valores. Y aquí es donde entra el famoso ideal de la hidalguía. Un ideal que hizo muchísimo daño al progreso económico. Es alucinante leer en los textos cómo el prestigio social estaba íntimamente ligado a la nobleza, a tener propiedades, tierras y a la famosa limpieza de sangre. Mientras tanto, el trabajo manual o el simple hecho de comerciar para ganar dinero llevaba asociado un estigma tremendo, Se consideraba una nota de infamia, literalmente. una barrera cultural infranqueable. Y los documentos nos dejan una anécdota que, la verdad, es oro puro para ilustrar este punto. Hablan de Francisco Pinelo, que era un comerciante genovés afincado en España. Un personaje interesantísimo de la época. Clave. Ayudó a financiar los viajes de Cristóbal Colón y fue una figura central en la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, pues se hizo de oro, amasó una fortuna gigantesca, se integró y se casó con un aristócrata local. Pero aquí viene el giro, porque cualquiera pensaría que sus hijos heredarían ese imperio comercial transatlántico y lo expandirían, ¿verdad? Sería lo lógico en cualquier dinastía empresarial europea de la época. Pues no. Sus dos hijos, con el fin de asimilarse por completo a la alta nobleza y huir de ese estigma social que conllevaba el apellido de un simple comerciante, renunciaron a la profesión hiperlucrativa de su padre. O sea, le dieron la espalda a los negocios. Totalmente. Se hicieron religiosos. Prefirieron abandonar las empresas familiares, cortar por lo sano con el comercio, única y exclusivamente para asegurar su estatus social intachable. Es un reflejo perfecto de lo que la sociedad premiaba en aquel momento. Es un caso tremendo, de verdad, porque muestra cómo el capital acumulado no se reinvertía en crear un tejido productivo a largo plazo, sino que se gastaba en comprar estatus. Y a este rechazo cultural sistemático al comercio, que ya de por sí es grave, hay que sumarle el impacto demoledor de instituciones como la Inquisición y el papel francamente lamentable de la universidad en aquella época. Ah, sí, madre mía, lo de las universidades es para echarse las manos a la cabeza. Es que la ortodoxia impuesta sofocó el progreso intelectual. Y el progreso intelectual siempre ha sido el motor indispensable del progreso económico y tecnológico. La decadencia universitaria en los siglos XVII y XVIII que describen las fuentes es un abismo. Hay un caso del año 1772 que roza lo absurdo. Cuéntanos, porque esto merece la pena detallarlo. Pues resulta que la mismísima Universidad de Salamanca, que siglos antes había sido un faro absoluto de conocimiento en Europa, se negaba en redondo a enseñar las teorías de físicos y matemáticos modernos como Newton, Gassendi o Descartes. Newton, en 1772, cuando en el resto de Europa ya estaban a punto de aplicar sus principios de la física para inventar y construir maquinaria industrial. Exacto. Y el argumento oficial para prohibirlos era que sus principios no encajaban con las verdades reveladas por la religión ni con las enseñanzas clásicas de Aristóteles. En ese mismo año, la Universidad de Santiago insistía en que en sus aulas se enseñara exclusivamente a Santo Tomás de Aquino. Es como si hoy una universidad politécnica de ingeniería se negara a enseñar inteligencia artificial, porque los ordenadores no aparecen en los textos del Imperio Romano. Es un inmovilismo absoluto. Una parálisis. Y claro, cuando las instituciones encargadas de generar conocimiento, de crear a los futuros líderes, rechazan de plano la ciencia empírica moderna, pues el atraso tecnológico y empresarial que viene después no es una cuestión de mala suerte, es una consecuencia totalmente inevitable. Y esa falta crónica de talento científico y comercial local nos lleva directamente de cabeza al siglo XIX. Un siglo donde, ante la evidente necesidad de modernizar el país, las puertas se tuvieron que abrir de par en par para que fueran los inversores y los técnicos extranjeros quienes tomaran el timón. Tomaron el timón de los sectores clave, además. Sectores fundamentales de la economía moderna, como la banca y los ferrocarriles. Ojo a esto, porque el sistema financiero moderno español fue estructurado casi en su totalidad por foráneos. Sí, el peso del capital exterior en la banca inicial es abrumador.
Ya en el siglo XVIII, el Banco de San Carlos, que es uno de los primeros precursores de la banca central, fue fundado por el francés François Cabarrus. Pero el gran desembarco ocurre a mediados del siglo XIX, al calor de la construcción de la red ferroviaria nacional. Es que el ferrocarril exigía una movilización de capital sin precedentes. Era una obra faraónica, y el ahorro interno del país, que era raquítico y estaba castigado por la deuda, simplemente no podía asumirlo. Y ahí es donde entran nombres franceses míticos de las altas finanzas, los hermanos Pereire, los Rothschild, Prost. Pero lo que resulta verdaderamente asombroso de la lectura del documento no es solo que pusieran el dinero y la tecnología, que ya es mucho. No, fueron mucho más allá. Es que, literalmente, participaron en la redacción de la legislación bancaria española de 1856. Espera, a ver, para que quede claro, estamos diciendo que los inversores extranjeros escribieron la ley española para beneficiarse ellos mismos. Exactamente eso. La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 fue hecha casi a medida para permitir que estas grandes firmas de inversión francesas pudieran instalarse en España, captar fondos y canalizarlos hacia la construcción de sus propias líneas de ferrocarril. Les hicimos un traje a medida legislativo. Estaban escribiendo las reglas del juego para poder operar con total comodidad en el país. Es el ejemplo perfecto de manual de debilidad institucional del Estado frente al gran capital internacional. Pero este patrón de liderazgo exterior no se limitó solo a las altas esferas financieras o a las grandes infraestructuras. ¿Qué va? Caló en casi todos los sectores comerciales. Exacto. Si miramos a la agricultura, que en ese momento era el sector económico predominante y por definición suele ser el más tradicional y conservador, vemos que las grandes innovaciones, las que estaban orientadas a la exportación, también vinieron impulsadas desde fuera. Cierto, el documento analiza casos que son interesantísimos. El tema del vino, por ejemplo. El caso del vino de Jerez es un paradigma brutal. A mediados del siglo XIX hubo un cambio drástico en el gusto de los consumidores en Gran Bretaña. Empezaron a dejar de lado los vinos dulces tradicionales y se aficionaron enormemente a los vinos secos, lo que hoy conocemos comúnmente como finos. Y el mercado manda. Si el cliente británico, que es el que tiene el dinero, quiere vino seco, pues hay que darle vino seco. Claro, el mercado no perdona, pero adaptar toda la producción de una comarca agrícola a ese nuevo producto no es tan fácil. Requería inversiones muy considerables. Había que construir nuevas bodegas, adoptar nuevas técnicas de envejecimiento y, sobre todo, establecer una red de comercialización internacional muy potente y conectada. Algo que el agricultor tradicional de la zona seguramente no podía asumir por sí solo. Para nada. Y de nuevo, la gestión de ese negocio emergente, que era súper lucrativo, quedó en gran parte en manos de emprendedores extranjeros que ya entendían perfectamente la demanda y ese mercado de destino. De ahí los nombres, claro. Exacto. Por eso, si hoy te das un paseo por Jerez de la Frontera, las bodegas más históricas y majestuosas llevan apellidos como Domecq, que venían originalmente de Francia, Wasborn, Garvey y Sandeman, que eran de origen británico o irlandés. Aunque bueno, para ser justos con la historia local, el texto también subraya excepciones brillantes que rompen un poco esta norma. En ese mismo sector del vino de Jerez destaca enormemente la figura de Manuel González Ángel. Él fue el creador de la famosísima marca Tío Pepe, dentro de lo que luego se convertiría en la gigantesca Sociedad González Vías. Una figura interesantísima, un verdadero visionario local. Sí, porque demostró un empuje empresarial admirable. Supo ver la oportunidad, asociarse inteligentemente y crear una marca icónica desde cero. Pero claro, lamentablemente, casos de éxito como el suyo no eran la tónica general del país. Eran la excepción que confirmaba la regla, me temo. En otros productos agrícolas clave, las fuentes nos muestran unas oportunidades perdidas flagrantes a la hora de generar valor añadido. El caso del aceite de oliva de verdad clama al cielo. Es el gran drama histórico del sector agroalimentario español. A finales del siglo XIX, España producía cantidades ingentes de aceite de oliva y además de excelente calidad. Pero, ¿qué hacían los productores locales con él? Pues se lo vendían a granel, en grandes barriles o bidones, a Francia y a Italia. Sin procesar ni empaquetar comercialmente. Nada. Estos países vecinos importaban el aceite español, lo envasaban bonito en sus fábricas, le ponían una etiqueta con su propia marca nacional y lo reexportaban al resto del mundo a un precio muchísimo mayor.
Claro, el margen de beneficio se lo quedaban ellos. Los productores locales hacían todo el trabajo duro de la tierra, la recolección, el prensado inicial, pero cedían alegremente el segmento más lucrativo, la marca comercial y el marketing internacional a sus competidores directos. Y fíjate cómo esto conecta perfectamente con lo que mencionábamos al principio sobre el factor empresarial. Vender a granel requiere menos esfuerzo comercial, requiere menos visión a largo plazo y, sobre todo, mucho menos riesgo financiero. Es una mentalidad puramente cortoplacista. Lo fácil e inmediato, vaya. Exacto. Y esa misma dinámica, esa aversión casi patológica a asumir la complejidad técnica del negocio hasta el final, se observa de forma brutal en la minería y en la naciente industria energética. La minería. Otro sector gigantesco donde básicamente regalamos el protagonismo a los de fuera. Literalmente regalado. El subsuelo de la península era increíblemente rico. Teníamos unos yacimientos espectaculares de hierro, de cobre, de plomo, recursos que eran absolutamente fundamentales para alimentar toda la revolución industrial que estaba a pleno rendimiento en el resto de Europa. Una mina de oro, nunca mejor dicho. Pero, según detallan las fuentes de manera muy precisa, los propietarios mineros españoles actuaban a menudo como meros especuladores a corto plazo. No querían ser industriales, querían rentabilidad rápida. O sea, daban el pelotazo y se marchaban con el dinero. Ni más ni menos. Se limitaban a explotar las capas más superficiales de las minas. Raspar la superficie era fácil, era barato y daba beneficios muy rápidos, sin necesitar apenas tecnología. Pero en cuanto la veta de mineral se hundía en la tierra y se requería ingeniería compleja, maquinaria pesada y un capital intensivo para excavar galerías profundas, ¿qué hacían? Vender. Vender. En lugar de reinvertir sus beneficios iniciales y crear grandes empresas mineras nacionales potentes, vendían las concesiones al mejor postor extranjero. Así es como enormes consorcios con sede en Londres, en París o en Bruselas acabaron controlando las explotaciones más legendarias y ricas del país, como las famosas minas de Río Tinto o las de Tarsis, en Huelva. Y con la electricidad, a finales de siglo, pues pasó más de lo mismo. Era el sector tecnológico puntero del momento, vamos, era el equivalente absoluto a la inteligencia artificial o a las tecnológicas de hoy. La frontera tecnológica de la época. Y el panorama fue dominado casi desde el minuto uno por gigantes industriales alemanes como AEG y Siemens, aunque, de nuevo, hay destellos de genialidad local que las fuentes rescatan con mucho cariño, y está bien mencionarlo. Hablan de la sociedad Dalmau-Cifra en Barcelona. Unos auténticos pioneros de la electricidad. Pioneros totales, sí. Fueron los que instalaron el primer generador eléctrico en la ciudad. Técnicamente eran admirables, pero muy pequeños. Estaban completamente descapitalizados y al final fueron incapaces de competir en volumen y músculo financiero con esas gigantescas multinacionales centroeuropeas. Las multinacionales entraron como una apisonadora. Acabaron controlando no solo la generación de la luz, sino también las infraestructuras urbanas clave, como las redes de tranvías. Y todo esto nos lleva al núcleo duro del debate de hoy. Viendo esta sucesión de casos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué los empresarios locales no podían, o quizá no querían, crecer y competir a ese nivel internacional? Vamos a desgranar esto a fondo, porque aquí es exactamente donde las piezas de nuestro análisis anterior sobre el papel del Estado encajan a la perfección. Los textos revelan que el empresario local tenía un refugio muy cómodo, un colchón de plumas donde caer, el proteccionismo estatal. El arancel como escudo. Había una preferencia abrumadora que era casi cultural por buscar la protección del gobierno antes que salir a pelear y mejorar en el libre mercado internacional. Y hay un dato sobre los aranceles que lo ilustra de maravilla. Sí, los datos que aportan los documentos históricos sobre este tema son incontestables. Prestad atención a esta encuesta oficial sobre la reforma arancelaria que se realizó en el año 1889. Es de traca, este dato. El gobierno preguntó formalmente a los distintos sectores si estarían dispuestos a bajar los aranceles para fomentar un poco el comercio y la competitividad. Pues bien, el 78% de todos los consultados votó en contra de cualquier reducción. Un bloqueo total a la competencia exterior. Un no rotundo. Y el dato es aún peor si aislamos a los industriales. Entre los fabricantes, la oposición al libre cambio alcanzaba el 90%. 9 de cada 10 industriales exigían que el Estado mantuviera las fronteras herméticamente cerradas a los productos extranjeros. ¡Qué barbaridad! Esta hostilidad casi unánime hacia la libre competencia nos muestra un síntoma clarísimo. El marco institucional y legal promovía estructuras que, económicamente hablando, eran parasitarias. Totalmente. En aquel contexto,
Resultaba muchísimo más rentable dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a conseguir favores políticos y leyes proteccionistas en los pasillos de los ministerios de Madrid que invertir en innovación real para mejorar la productividad de las fábricas. Claro, a ver, ¿para qué vas a esforzarte y arriesgarte en comprar mejor maquinaria o en inventar algo nuevo si papá Estado te cierra la frontera y obliga a los ciudadanos a comprar tu producto por muy caro o malo que sea? Es un incentivo perverso. Y los textos hacen aquí una distinción analítica muy profunda y muy dura sobre el empresariado. Diferencian claramente entre lo que llaman meros capitalistas y los verdaderos empresarios. Una distinción crucial en la teoría de la historia económica. Emprendedores dispuestos a asumir riesgos tecnológicos, a buscar economías de escala y a mejorar continuamente sus procesos para exportar. Lo que sobraba, en cambio, era otra cosa. Sobraban capitalistas dedicados puramente a la búsqueda de rentas cautivas. Su principal estrategia corporativa no era innovar, consistía en formar cárteles cerrados para evitar competir. Entre ellos. Se repartían el pastel, vaya. Exacto. Lo hicieron en la industria del cemento, lo hicieron en la del azúcar, en la siderurgia, en los textiles. Pactaban precios mínimos, se repartían el mercado interno en zonas de influencia y presionaban en bloque al Estado para mantener los aranceles por las nubes. Así neutralizaban su propia incompetitividad industrial y mantenían unos márgenes de beneficio altísimos a costa del bolsillo del consumidor nacional, sin tener que inventar absolutamente nada nuevo. Una zona de confort garantizada por ley, ¿vamos? Sí, pero hay otra cara de esta misma moneda. Para ser justos en el análisis, incluso si surgía de la nada un verdadero empresario con talento y ganas de innovar, se encontraba con un muro financiero casi insalvable que lo paralizaba todo. El tema del crédito. Exacto. Y aquí es vital introducir un concepto económico clave en este análisis, el llamado efecto expulsión, o en su término en inglés, el crowding out. Este concepto nos conecta de lleno con el desastre de la hacienda pública que ya analizamos. A ver, para quien no esté familiarizado con la jerga económica, esto del efecto expulsión, ¿cómo lo podemos aterrizar en el día a día de aquel entonces? Pues imaginemos que el Estado era como una aspiradora gigante de dinero. Como el gobierno arrastraba un déficit crónico enorme por culpa de las continuas guerras, las crisis políticas y la mala gestión tributaria, necesitaba financiarse constantemente. ¿Cómo lo hacía? Emitiendo deuda pública masivamente. Entiendo, pidiendo prestado. Eso es. En un país donde el ahorro nacional de los ciudadanos y las empresas ya era de por sí escaso, esa enorme aspiradora estatal absorbía prácticamente todo el capital que había disponible en el mercado. ¿Por qué? Porque el Estado ofrecía a los grandes inversores rentabilidades altísimas y, en teoría, súper seguras. Claro. O sea, si alguien es un banquero o tiene capital, prefiere prestarle al gobierno sin riesgo aparente que dárselo a un tipo que quiere inventar una máquina nueva o abrir una fábrica moderna. Exactamente esa es la dinámica del crowding out. Como resultado, la aspiradora dejaba al sector privado sin una gota de crédito. El poco dinero que quedaba disponible para financiar iniciativas privadas se encarecía enormemente. Si un emprendedor local quería fundar una industria, encontrar financiación era casi una misión imposible, y si la encontraba, los intereses eran usurarios. ¿Una asfixia total? Esta asfixia financiera perpetuaba el círculo vicioso. Obligaba a depender de capitales extranjeros para las grandes obras, como el tren, y empujaba al poco tejido empresarial local que quedaba a no asumir ni el más mínimo riesgo. Es que era una tormenta perfecta. Por un lado, una falta de crédito asfixiante por culpa de la deuda del Estado, y por otro, una cultura empresarial burguesa totalmente acomodada bajo el paraguas del arancel. Dos frenos letales para el crecimiento. Y las secuelas de esta tormenta perfecta se extienden implacables hasta bien entrado el siglo XX. Especialmente, y esto es muy interesante, si nos fijamos en la base de todo progreso, la educación. El factor del capital humano puro. Los documentos nos presentan un estudio comparativo fascinante sobre cómo se formaba a los dirigentes de empresas en España frente a lo que ocurría en Inglaterra, que era el gran motor industrial de Europa. Y la comparativa educativa es, francamente, desoladora para el caso español. Resulta que el sistema educativo local estaba completamente polarizado. ¿Era blanco o negro? O bien la gente apenas tenía una educación primaria básica, saber leer y escribir con suerte, o bien unos pocos privilegiados de la élite daban el salto directamente a la formación universitaria tradicional, que además estaba muy enfocada en leyes o teología. Faltaba la capa media. Faltaba por completo un punto intermedio, una formación técnica y práctica.
Mientras tanto, si miras a Inglaterra, gozaban de un ecosistema educativo riquísimo, súper variado. Tenían una educación secundaria potentísima con las grammar schools, también las elitistas pero pragmáticas public schools, y sobre todo una red de escuelas y sistemas de aprendizaje técnico-industrial muy regulados y pegados al terreno. Una educación pensada directamente para la fábrica, el comercio y la oficina, claro. Exacto, pragmatismo puro. Esta diversidad en Inglaterra preparaba a una masa crítica enorme de futuros dirigentes y técnicos para enfrentarse directamente a las necesidades reales de la ingeniería y la innovación. Creaban una capa gruesa de mandos intermedios hiperadaptables. Los capataces, los técnicos, los contables. Eso es. En España, la total ausencia de esa educación media técnica y profesionalizante dejó a la industria huérfana. No tenían los mecánicos especializados ni los gestores necesarios para sostener un crecimiento corporativo moderno y complejo. El sistema educativo iba por un lado, enfocado en lo clásico, y las necesidades de una economía moderna iban por otro. Y las consecuencias corporativas de ese desfase histórico y la formación son brutales e irreversibles a corto plazo. Fíjate en este dato del documento que La verdad y a la sangre. A ver, cuéntanos. Analizando el periodo entre los años 1930 y 1948, se concluye que la gran empresa española perdió el paso internacional de forma clarísima. Si tomamos la lista de las 20 mayores empresas del país entre 1917 y 1930, ojo a esto, Un dato revelador. resulta que 15 de ellas tenían su origen o contaban con un componente mayoritario de capital extranjero. 15 de las 20 más grandes corporaciones del país. No éramos dueños de nuestra propia gran industria. Y no fue un espejismo pasajero, ¿eh? Incluso décadas después, ya entrado el desarrollo del siglo XX, el peso foráneo entre las grandes corporaciones y el control del tejido tecnológico seguía siendo abrumadoramente alto. Era una dependencia estructural. La histórica incapacidad para consolidar grandes firmas nacionales que pudieran salir a competir de tú a nivel mundial no es casualidad, es la herencia directa de todo lo que hemos hablado, de la ortodoxia de la Inquisición, de los aranceles que premiaban la pereza, del déficit crónico del Estado aspirando el crédito y de esa falta crónica de educación técnica. Tal cual. Todo está conectado. Y de hecho, el texto nos lanza a la cara una última estadística, ya referida a tiempos muchísimo más recientes, que subrayan lo profundísima que es esta cicatriz cultural de aversión al riesgo. Es una métrica verdaderamente chocante, la de la lotería. Es brutal. Atención, quienes nos escuchan. Los datos señalan que históricamente el país ha llegado a gastar casi el doble de recursos en jugar a la lotería y a los juegos de azar que lo que se invertía en investigación y desarrollo, el famoso I+D. Que se dice pronto. El doble en lotería que en ciencia. O sea, culturalmente preferimos apostar nuestro dinero a que nos toque el gordo de Navidad en un puro juego de azar antes que invertir de forma paciente y sistemática en tecnología y ciencia. ¿Cómo se explica esa predisposición a buscar el beneficio mágico y rápido frente a la inversión productiva que requiere tanto esfuerzo? Pues se explica precisamente por todo el larguísimo recorrido histórico que acabamos de hacer hoy. Es una anomalía que refleja cómo los incentivos económicos y sociales han estado profundamente distorsionados durante siglos. Claro. Invertir en conocimiento y tecnología es lo que garantiza la competitividad a largo plazo de un país. Pero claro, si tu propia historia te ha enseñado generación tras generación que el éxito no depende de lo bueno que sea tu producto, sino que depende de conseguir el favor del Estado o de montar un monopolio cerrado, pues la innovación científica pierde todo su atractivo. Entonces, bueno, si ponemos todas las piezas sobre la mesa a modo de conclusión, la foto final de este ciclo histórico es muy reveladora. Hemos visto cómo la deuda crónica del Estado actuó como una aspiladora asfixiando el crédito privado. Así es. Hemos visto cómo el proteccionismo arancelario acomodó a la naciente industria en un monopolio perezoso y rentista, y cómo una cultura estamental castigó el comercio y marginó la educación técnica durante siglos. Si conectamos todos y cada uno de estos puntos, el resumen central de este análisis es meridiano. La historia económica nos demuestra, sin lugar a dudas, que el capital humano, junto con las actitudes culturales, el nivel educativo y la calidad del marco institucional, son factores tan o más determinantes para la riqueza a largo plazo de un país como pueden serlo sus recursos naturales. Totalmente, porque tener las minas o la tierra fértil no basta si no tienes a los emprendedores formados para gestionarlos. Exacto. El retraso relativo en la industrialización española no se debió solo a que faltara buen carbón o a que no hubiera capital inicial en absoluto.
fue provocado por un ecosistema político e institucional que de manera sistemática desincentivaba la innovación tecnológica y premiaba el amiguismo. Premiaba la ineficiencia. Esa aversión al riesgo y esa constante búsqueda del refugio en el monopolio legislativo tienen unas raíces profundísimas que, si prestamos atención, explican muchísimos aspectos de los debates económicos que, curiosamente, seguimos teniendo hoy en día. Es que es imposible no ver los paralelismos con el presente, la verdad. Y para cerrar nuestro análisis de hoy y poner el broche a esta serie de repasos económicos, quiero dejar una última idea. Un dato final, sacado directamente de las estadísticas del documento, que quiero que sirva para reflexionar, porque no hemos hablado de ello hasta ahora y es demoledor. A ver, cuéntanos ese dato. En el año 1882, en los albores de esa primera industrialización, el 69% de las patentes de inventos registradas en España pertenecían a ciudadanos y empresas extranjeras. Bueno, una cifra muy alta, pero quizá comprensible en una economía que apenas estaba empezando a despertar a la modernidad tecnológica. Claro, se podría llegar a excusar por el contexto de la época. Pero lo que verdaderamente te deja pensando es lo que pasó mucho después. Tras un siglo entero de supuesta modernización, de crecimiento industrial, de la época del desarrollismo y de apertura económica, llegamos al periodo entre los años 1967 y 1986. ¿Sabes qué pasó con esa cifra de patentes extranjeras? Me lo imagino, pero el número impresiona. No solo no había bajado con el desarrollo del país, sino que subió. El 82% de las patentes registradas en ese periodo, más moderno, seguían siendo de extranjeros. Un dato verdaderamente para enmarcar. Es un pensamiento tremendamente provocador. Si analizamos el panorama tecnológico global de hoy, la inteligencia artificial, la transición energética, queda esta pregunta flotando. ¿Qué implica realmente para el futuro de una sociedad depender durante más de un siglo y medio de la imaginación, de las patentes y de las ideas desarrolladas por otros? Es el gran reto del capital humano. ¿Cómo se mantiene la independencia y la competitividad en un mercado global tecnológico que, sinceramente, no perdona a los que se quedan atrás? Una reflexión obligada, sin duda. Ahí queda la idea para que le den una vuelta. Ojalá esta charla de hoy despierte la curiosidad para seguir tirando de este hilo, porque la historia económica siempre tiene muchísimo que enseñarnos sobre las raíces de nuestro presente. Ha sido un análisis interesantísimo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.